Vamos a explicar un ejemplo especial, otro ejemplo especial sobre funciones, la aplicación de funciones trigonométricas, el tema que estamos desarrollando. Observemos lo siguiente. Dice, una escalera de 10 metros de longitud, como la que utilizan los bomberos, se ha fijado en un punto de la calle entre dos edificaciones. Si se apoya sobre una de las fachadas, forma un ángulo de 45 grados con el suelo. Y si se apoya sobre la otra fachada, forma un ángulo de 30 grados. Halla el ancho de la calle y qué altura alcanzan con esta escalera sobre cada una de las edificaciones. Vamos a ver cómo se puede representar gráficamente la situación. Entonces hacemos dos edificaciones separadas una de otra en una distancia determinada. Observamos que la escalera que tiene como una línea roja es la escalera que se apoya sobre la fachada 1 y la misma escalera, lógicamente va a medir lo mismo porque son 10 metros de la misma escalera que está formada con la línea azul, se apoya en la fachada 2. Vemos entonces allí la longitud de las escaleras y vemos los ángulos que forman con respecto al suelo cada una de las escaleras al ser apoyadas en las fachadas. Llevamos esa representación de un dibujo, una representación de triángulos rectángulos para empezar a desarrollar nuestro ejercicio. Entonces podemos observar que se forman dos triángulos rectángulos, el triángulo 1 denominado T1 y el triángulo 2 denominado T2. Vemos que la hipotenusa de ambos triángulos es de la misma longitud puesto que es la misma escalera. Ahí vemos los ángulos de elevación, ¿sí? Que son los ángulos formados con el suelo con respecto a las escaleras. Y podemos observar que dos de las cosas que nos piden es las alturas a las cuales llegan esas escaleras en cada una de las fachadas. O sea, H1, que es la altura de la fachada en donde llega la escalera en el triángulo 1, ¿sí? O la escalera 1, y T2, que es la altura, H2, que es la altura del triángulo 2, que viene siendo la fachada 2. Entonces, en la parte inferior van a ver ustedes que tenemos el cateto adyacente X1 que corresponde al triángulo 1 y el cateto adyacente X2 que corresponde al T2. Hay una de las preguntas que nos dicen que cuál es el ancho, o sea, cuál es la distancia entre las dos edificaciones. No sería otra cosa más que el ancho de la calle, que es la sumatoria o la suma de X1 con X2, o sea, del cateto adyacente del triángulo 1 más el cateto adyacente del triángulo 2. Vamos entonces primero a calcular las alturas, ¿sí? De cada uno de los triángulos. Entonces allí voy a definir en cada columna la solución de las alturas o encontrar las alturas para cada uno de los triángulos. Entonces a mano izquierda, en la parte inferior, van a ver la solución de cómo encontrar la altura para el triángulo 1. Vemos que la función que relaciona la altura H1 con la hipotenusa, que es el valor que obtenemos, y el ángulo de elevación es el seno de teta. Recordemos que el seno de teta es y sobre r, o sea, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, vemos que teta es 45 grados, reemplazamos que y es h1, lo desconocemos, es lo que debemos encontrar, y que la hipotenusa es de 10. Por lo tanto, hacemos un despeje y nos da que la altura serían 10 multiplicado por el seno de 45 grados, esto me da aproximadamente 7,07 metros. Ahora nos vamos al triángulo 2 y hacemos lo mismo. Recordemos que la función trigonométrica que se ajusta en la solución y que genera una función entre la hipotenusa y el valor del cateto opuesto, que es H2 para el triángulo 2, es el mismo seno. Reemplazamos seno, pero aquí el ángulo de elevación es 30 grados. Hacemos el rol reemplazos y los despejes y nos da que H2 es 10 multiplicado por el seno de 30 grados, por lo tanto la altura del triángulo 2 es de 5 metros. Ahora vamos a desarrollar la forma de encontrar los adyacentes de cada uno de los triángulos. Entonces vemos que en la parte izquierda inferior vemos que la función que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa, que es el valor que conocemos, es el coseno. ¿Sí? Entonces reemplazamos y despejamos y nos damos cuenta que el cateto adyacente, que es x1, sería el producto entre la hipotenusa, que son 10 metros, multiplicado por el coseno del ángulo que forma este triángulo rectángulo, que es 45 grados, y nos va a dar que el valor de x1 es 7,07 metros. Esa es la distancia, o eso es lo que mide el cateto adyacente para el triángulo 1. Nos vamos igualmente para el triángulo 2. Volvemos a ver que la función trigonométrica que se ajusta al procedimiento es coseno nuevamente. Reemplazamos y despejamos y nos damos cuenta que x2, que viene siendo el cateto adyacente del triángulo 2,
sería el valor de la hipotenusa 10 multiplicado por el coseno del ángulo que forma con el suelo, que es 30 grados. Si hacemos esta operación nos da una distancia de la cateto adyacente de 8,66 metros. Bueno, aquí tenemos representado ya con los valores específicos dentro de los triángulos. Entonces obtuvimos el cateto opuesto del triángulo 1, que viene siendo la altura a la cual llega la escalera. Dice que es de 7,07. Vemos el cateto adyacente, que corresponde, digamos, a la distancia entre el pie del edificio 1 y el punto de apoyo de la escalera 1, y da 7,07 metros. Ahora nos vamos al triángulo 2, que tenemos un cateto opuesto de 5 metros, y esto corresponde a la altura donde llega, ¿sí?, la escalera apoyada en esa edificación, y 8,66 metros corresponde al cateto adyacente del triángulo 2, que corresponde a la distancia entre el pie de apoyo de la escalera 2 con respecto al pie del edificio, ¿sí? Podemos observar en la parte inferior entonces que el ancho de la calle no es otra cosa más que la sumatoria o la suma de los dos catetos adyacentes que medieron, o sea, de 7,07 metros y de 8,66 metros nos da todo el ancho de la calle, y esto nos da un valor de 15,73 metros. Y tenemos entonces los puntos de apoyo en las escaleras con respecto a cada edificación. La altura del punto de apoyo en el triángulo 1 es de 7,07 y la altura en el punto de apoyo en el triángulo 2 es de 5 metros, y de esta forma queda solucionado nuestro ejercicio, con el cual pues es un ejemplo que quiero dejar para que ustedes reafirmen sus conocimientos al respecto de la aplicación de las funciones trigonométricas en problemas de la vida cotidiana. El ejercicio es simplemente que ustedes cojan todos los ejercicios que he explicado, ¿sí?, todos los ejemplos que he explicado, y traten de desarrollarlos solitos sin mirar, ¿sí? Vuelvan y colóquense ustedes mismos, traten de otra vez realizarlos solitos en su cuaderno. Es una forma de, digamos, de poner en práctica todos estos conceptos, ¿sí? Poner en práctica. Recuerde que la práctica hace el maestro. Pues ahora tenemos entonces la actividad correspondiente para el día de hoy. Ustedes van a ver dos ejercicios, el punto 8 y el punto 9. Estos ejercicios pues no nos dan las gráficas, nos dicen el enunciado, cuál es el objetivo. El objetivo es que ustedes manejen su imaginación y que puedan representar primero que todo la situación y después desarrollar el ejercicio. Entonces, como pudieron ver en el ejemplo que desarrollamos hoy, primero di el enunciado, después hicimos la representación gráfica o dibujo. Lo mismo quiero que ustedes hagan y terminen los ejercicios. Que estén muy bien.